No se preocupe. Hemos recibido los siguientes documentos. Correo electrónico del Gabinete del Defensor Nacional informando que por razones de agenda asistirá presencialmente en la Defensoría Penal Pública don Leonardo Moreno Holman. Email del Gabinete del Fiscal Nacional excusando su asistencia y señalando que nos acompañarán don Ignacio Castillo Val y don Samuel Malamud Herrera. Email del Gabinete del Subsecretario de Prevención del Delito excusando su participación en la sesión de hoy por problemas de agenda. Sin embargo, está entera disposición por una nueva citación. Entiendo que esa sería el miércoles de esta semana. Oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública excusando su participación y anunciando la presencia de don Rafael Collado, que ya nos acompaña en la mesa, señora Presidenta, y don Tomás Humud. Don Rafael es parte, efectivamente, le falta solo votar. Y nos acompaña la diputada señora Jimena Osandón, quien concurre en reemplazo de don Diego Chalper. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Yo quiero pedir el acuerdo de la comisión para que podamos escuchar al ministro de SECPRES primero y después seguir adelante con la sesión citada para la votación de el proyecto de ley de antiterrorista. Dado que no vamos a tener aquí sentado una hora el ministro esperando que nosotros terminemos con la parte de la ley. Por lo tanto, quiero pedir el acuerdo para que lo escuchemos a él primero. Voy a dar, ojalá no más de 40 minutos entre la exposición del ministro y las preguntas y respuestas para que tengamos tiempo en seguir trabajando con el proyecto de ley que tenemos con suma urgencia. Pido el acuerdo de la comisión, por favor. Hay acuerdo. Hay acuerdo. Entonces, ministro, es que usted la echa de menos la campana, ese es el punto, ese es el punto. Es que es en mis manos se resfría, señor ministro. Claro, claro, eso debe ser. Oiga, ministro, mire, la verdad es que acá el tema es más que nada, la sesión la acordamos, invitarlo a usted a petición especialmente del diputado Longton y otros diputados que lo acompañan, producto de el proyecto que ustedes ingresaron la semana pasada con suma urgencia, que es un proyecto que en realidad tuvo su origen como moción parlamentaria. Entonces, antes de que usted nos explique, yo le voy a pedir al diputado Longton que nos explique cuál es el problema que tenemos para que efectivamente tengamos un orden y podamos sacar adelante las leyes, pero respetando también las mociones parlamentarias. Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Para hacerlo bien resumido, la sesión anterior, por su intermedio, Presidenta, Ministro, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto que tiene que ver con el lanzamiento de objetos dentro de las cárceles, que es una extensión del proyecto que ya aprobamos en este Congreso a propósito del ingreso de elementos prohibidos dentro de las cárceles. La Presidenta de la Cámara de Diputados con el Presidente del Senado, más el Gobierno, la Ministra del Interior y usted también, Ministro, suscribieron un acuerdo que es el Fast Track, se le llamó 2.0, muchos no estuvimos de acuerdo, pero respecto al contenido del mismo, pero se suscribió de igual manera. Y entre esos proyectos estaba el boletín 16569-25, que modifica el Código Penal para ampliar las sanciones por ingresar elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios, que es de autoría del diputado Mellado, más varios parlamentarios que estamos en esta comisión. Y es más, dentro de ese acuerdo se señaló expresamente se indicará dicho boletín. No solamente no se indicó dicho boletín, sino que se presentó un mensaje presidencial respecto a la misma materia. Entonces la verdad es que todos nos quedamos bien sorprendidos porque si se suscribe un acuerdo de manera formal entre el gobierno y ambas cámaras, uno entendería que los compromisos son para cumplirlos y sobre todo cuando se suscribieron de manera formal por ambas cámaras. Por lo tanto, quisiéramos saber, ministro, más que todo, qué los llevó al gobierno a incumplir aquello y presentar un mensaje pasando a llevar mociones parlamentarias en las cuales había un compromiso previamente acordado. Eso, gracias, Presidenta. Gracias, diputado Longton. Bueno, de hecho, ministro, le comento que esto no ha pasado solamente con este proyecto de ley, sino que ha pasado con varios otros, incluso algunos que han ingresado al Senado, de acuerdo a lo que nosotros nos han informado. Y sin ir más lejos, la misma ley antiterrorista también es una fusión de una serie de mociones más el mensaje presidencial. Entonces, todos estamos abogando porque la agenda de seguridad salga lo antes posible y de la mejor manera posible. Pero no podemos estarnos pisando las iniciativas entre nosotros.
Y en ese sentido, me gustaría que usted nos explicara qué pasó en este caso y que pudiéramos de alguna manera acordar un respeto a que si son mociones parlamentarias, ustedes las indiquen y les pongan las urgencias de vía, por supuesto, pero que de alguna forma también haya un respeto a quien es el autor de los proyectos. Ministro. Gracias, presidenta. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible porque creo que es muy importante el proyecto que se está discutiendo en esta sesión. Así que creo que nos podemos tomar menos tiempo que incluso el que generosamente estableció la presidenta, que son 40 minutos. Dicho lo anterior, yo creo que hay que distinguir dos situaciones. Efectivamente, hay múltiples mensajes, hay múltiples mociones. No es el caso de este, después lo voy a explicar. A veces hay demanda a los senadores de que patrocinemos sus proyectos, a veces los diputados piden que patrocinemos sus proyectos, a veces son del mismo partido, las iniciativas, pero se presentan en ambas cámaras, y ahí, bueno, obviamente se puede decidir aprobar una u otra iniciativa. Por regla general, cuando decidimos patrocinar una iniciativa, lo hacemos sobre la base del proyecto que esté más avanzado en su tramitación, y lo hacemos en la medida que exista coincidencia de las ideas matrices. A veces el gobierno presenta un mensaje distinto porque no coincide con la totalidad de las ideas matrices de una moción, y por eso se hace de esa manera. Pero no es el caso de este proyecto, y yo quiero hacerme cargo de la crítica que ha planteado el diputado Longton, porque efectivamente el acuerdo era presentar una indicación al proyecto boletín 16.569-25. Durante la tramitación los equipos técnicos trabajaron y se informó por parte de Justicia que se iba a presentar un mensaje propio y que habían hablado con los diputados, con el diputado Mellado en particular, sobre este tema. Pero tengo entendido que hay una molestia de la bancada de Renovación Nacional sobre este punto. Nosotros nos hacemos cargo inmediatamente de ese reclamo, no queremos generar de esto una controversia y por tanto vamos a contestar positivamente la fusión de los proyectos, reconociendo obviamente la iniciativa que ha tenido en particular el diputado, bueno, son varios los diputados mocionantes, pero ustedes saben que por regla general es un diputado que tiene una idea y trabaja y después convoca a diputados de su misma bancada o incluso de otras bancadas para hacerlo de manera más transversal. Por tanto, nosotros vamos a contestar, estoy pidiendo que me den cuenta del oficio para contestar de manera inmediata, y me hago cargo de la crítica que plantea el diputado Longton. No había ninguna intención política de restar protagonismo a nadie ni nada por el estilo. Efectivamente, en el acuerdo suscrito se iba a presentar una indicación y por distintas razones se presentó este mensaje, habiendo un compromiso. Obviamente nosotros entendemos que aquí lo que corresponde es la fusión de los proyectos, reconociendo la autoría de la iniciativa a los diputados y diputadas mocionantes. Eso sobre el tema. Ahora, sobre la agenda, ¿sí? ¿Sí? Ministro, Sí. espéreme un segundito, por favor, Sí, porque sí. sobre el punto, diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Reconocer también lo que plantea muy hidalgamente el Ejecutivo, me parece muy bien. El artículo 7º, inciso 2 de nuestro reglamento, en concordancia con el artículo 17A de la ley 18.918, establece la posibilidad de fusionar mensajes del presidente de la República con mociones parlamentarias. Yo lo que le propondría, presidenta, es que nosotros solicitemos a la sala, como comisión, la fusión de esos proyectos. La sala tiene que pronunciarse y luego va al Ejecutivo. Y si el Ejecutivo está de acuerdo, se fusiona. Ese es el procedimiento. 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el inciso 2 del artículo 7º de nuestro reglamento, y eso lo hacemos muy rápido. Sí, eso está Sí. acordado, de hecho. Mayoría. Ministro, está sin micrófono. Espéreme un segundito. Oye, evitemos un poco los diálogos, porfa, porque todas las opiniones son relevantes y todos queremos escucharlas. Entonces, ministro, por favor. Es tanto el reconocimiento que hacemos a la iniciativa de los mocionantes que en el mensaje del presidente de la República se hace mención a esta iniciativa. Pero me hago cargo de la crítica del diputado Longton. Aquí no ha habido mala fe ni nada por el estilo, y por tanto lo que corresponde es reconocer la iniciativa que presentó originalmente. Ahora, respecto a los proyectos de la agenda priorizada, bueno, ustedes saben, tenemos dos agendas priorizadas, una del año 2023 y una del año 2024. Podemos ir avanzando en los proyectos despachados. ¿Quién tiene el control? Yo. ¿Usted tiene el control? Ya. ¿Puede retroceder una? Ya, estos son los proyectos de la segunda agenda, perdón, de la 2020, de la primera. Tenemos 24 proyectos despachados. Aquí es bien importante distinguir porque
no coinciden el número de acuerdos con el número de proyectos. ¿Por qué razón? Porque algunos se fusionaron. Entonces el número de proyectos fue inferior al número de acuerdos, pero el número de acuerdos decía relación con ideas legislativas. Y algunas se fusionaron y por tanto al final las leyes despachadas fueron menos, pero todos los contenidos de los acuerdos están considerados dentro de la tramitación legislativa, se han despachado hasta la fecha 24 y tenemos pendientes uno en primer trámite, otro en segundo trámite, perdón, 4 en segundo trámite y 2 en comisión mixta. ¿Podemos avanzar? En realidad uno porque se despachó. Ya, después tenemos aquí el porcentaje en estado de tramitación, despachados en primer trámite. Esto de lo pendiente, perdón, ¿eh? Esto es lo pendiente, no es el original, despachado el 3%, el segundo trámite, etcétera. Sí, avancemos uno más. Esta es la segunda agenda. Ya, esta es la que importa, porque lo que pasa es que yo igual traigo siempre los números a la vista para ver lo que se ha hecho. Pero como está este enredo entre ideas versus proyectos, y como los proyectos son menos que las ideas, porque un proyecto puede considerar varias ideas del acuerdo, lo importante es que nosotros recogimos todo lo que estaba pendiente del primer acuerdo y lo suscribimos en el segundo. Yo quiero valorar aquí la disposición que hubo de ambas cámaras, y no me canso de destacarlo, en particular de los presidentes de las corporaciones. El primer acuerdo fue el diputado Milosevic y también después el diputado Cifuentes y el senador Coloma, que hicieron un gran trabajo para sacarlo adelante. Es más, la iniciativa de tener este fast track fue planteada por el senador Coloma cuando asumió como presidente del Senado. En su discurso, yo necesité por el senador y valoré como senador la disposición de avanzar en esta iniciativa y obviamente la ministra Toa también ha desarrollado un trabajo importante. Y quiero destacar también la disposición del senador García y la diputada Cariola. Y en el caso de la diputada Cariola, además, se hizo un esfuerzo por incorporar los mensajes de las distintas bancadas para que todos los sectores se sintieran parte del acuerdo. Y esto es lo que está pendiente. Tenemos uno despachado, 15 en primer trámite, 14 en segundo trámite, uno en comisión mixta y uno que está pendiente de presentación. Podemos ir avanzando. ¿Dónde están radicados? Hemos hecho un esfuerzo porque estén más o menos el mismo número en ambas cámaras para proceder a una tramitación rápida que se vaya cruzando la tramitación. Y de esa manera no sobrecargar las comisiones de una sola cámara. Estamos hablando de proyectos que son tramitados por seguridad, constitución, básicamente, y defensa. Hay algunos en gobierno interior, hay otros en transporte, han estado algunos radicados, y en cultura, sí. Vamos a avanzar, y ahí está la urgencia, o sea, están prácticamente todos con urgencia. Lo que pasa es que se distinguen entre discusión inmediata, suma y simple. También hay que distinguir la discusión inmediata es cuando ya queremos finalmente despachar el proyecto y por regla general cuando le ponemos un poco más el acelerador la suma y la vamos renovando sucesivamente. Sabemos que, porque a veces ha habido reclamos de que una urgencia no alcanza, lo que estamos haciendo con eso es básicamente que lo pongan en tabla los presidentes. También tenemos experiencia, digamos, buena y mala. Hay presidentes que son muy rigurosos con la urgencia y otros presidentes que son menos rigurosos. Pero eso, bueno, forma parte de la diversidad legislativa que tenemos. Podemos avanzar. Durante el año 2024 se han presentado 2 proyectos que son parte de la agenda y 13 indicaciones. Sigamos avanzando. Y ahí están los avances de la agenda con movimiento y sin movimiento. No puede estar todo en movimiento porque esto es como un tren, con los vagones. Entonces, mientras no despachemos las iniciativas más antiguas, las que están más avanzadas, las nuevas quedan pendientes, y por eso el movimiento no es el mismo y por eso hacemos esfuerzo por que el vagón que vaya adelante se vaya despachando. Y bueno, se mantienen reuniones regularmente con asesores en 4 proyectos de ley para llegar a acuerdos que faciliten la tramitación para presentar indicaciones, eso está pendiente, y los equipos del Ejecutivo preparan la indicación en esos 4 proyectos. Y por último, este es el estado de tramitación de los proyectos 2023, 2024 y 2025, es decir, de las 2 agendas. Pero aquí no, esto está pendiente, no puede ser la 2 agendas, porque la 2023 no puede tener tampoco despachado, que ya son 24. No, es que se está contando todos juntos. Del total de 63 proyectos, 49% está despachado. Del total de 63. Sí, pero ahí dice 3. Sí, eso está malo. Esa última lámina, obvienla porque está mala, porque efectivamente no son tampoco los que están despachados. Eso es básicamente, presidente, lo que tenía que informar sobre los proyectos. Y vamos a contestar en forma inmediata el oficio. Se está coordinando con mi jefe de gabinete para efecto de acelerar la respuesta.
Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra, diputado Castro. Gracias, presidenta. Saludar al ministro, a sus asesores, pero querer preguntarle directamente al ministro. Yo el cuento de los trenes, por su intermedio, o todo lo que nos venga a exponer, la verdad que queda en nada cuando hay proyectos que no se han priorizado, que no los toman en cuenta este gobierno, como el ingreso clandestino como delito. Le quiero hacer la pregunta directamente al ministro, si en algún momento él va a considerar, este gobierno va a considerar que el ingreso clandestino sea declarado como un delito. Eso, gracias. Gracias, diputado Castro. Diputado Longton. Gracias, presidente. Bueno, primero valorar la disposición de poder corregir aquello y fusionar el proyecto, meterlo dentro de la urgencia, la moción dentro del compromiso del Fast Track 2.0. Pero dicho eso, presidenta, en estricto rigor lo que correspondería es impulsar la moción. Yo quiero dejar eso claro, es decir, el compromiso era ese. De hecho, el diputado Mellado lo que nos transmite es que fue abordado en la cuenta pública y que se le dijo en pasillo, oye, diputado, pues... La verdad es que cuando uno lo abordan así intempestivamente, difícilmente puede razonar de buena manera lo que se le está planteando. Entonces, a futuro, ministro, el poder esto formalizarlo, porque si va a haber una disposición, primero tiene que ser la disposición de todos los diputados y en una instancia formal, como fue la instancia a propósito del Fast Track 2.0. Y dicho eso, presidenta, a mí me interesa un proyecto en particular, yo creo que a toda la comisión, que tiene que ver con la Defensoría de las Víctimas, que está en segundo trámite, que estaba en Constitución, se votó en general y creo que estaba la votación en particular. Es un proyecto que está dentro del primer Fast Track y creo que es de mucha importancia porque además tiene un acuerdo bien transversal. Fue aprobado por amplia mayoría por esta Cámara. Sí. Así que, ministro, ese es un proyecto que por lo menos a esta comisión no me cae ninguna duda, le interesa mucho que poder despachar, porque además en tercer trámite yo creo que va a salir muy rápido. Y está dentro del primer compromiso planteado por parte de este gobierno, la Cámara y el Senado. Y por último, presidente, esto sí, hay un proyecto de reincidencia que fue dentro del primer Fast Track, me parece, que es reincidencia cuando se cometen delitos en el extranjero. No es el de reincidencia que está en el Tribunal Constitucional. Es un proyecto de reincidencia y yo me acuerdo muy bien porque habíamos planteado nosotros algo muy parecido, fue presentado por el gobierno y está en la Comisión de Constitución, que tiene que ver con las reincidencias respecto a extranjeros que cometen delitos en sus países de origen. Ese yo no sé si lo tiene en vista, ministro, pero también se lo dejo encargado porque es un proyecto que en algún momento se paralizó. Y ahora sí, como buen político por última, presidenta, hay un proyecto del diputado Jaime Araya que fue aprobado en esta comisión que tiene que ver con el transporte interurbano, Sí. que es un proyecto que está en el Fast Track 2.0 también y que se le incorporó una norma que era muy importante respecto al tráfico de migrantes, cuando el tráfico es respecto al traslado de migrantes, sobre todo lo que se da en la frontera norte de nuestro país. A nosotros nos tocó ver mucho en Colchane cómo distintas buses, van y transportes interurbanos trasladaban a migrantes irregulares y que eso sea tipificado como tráfico de migrantes. Eso fue aprobado por acá, está en el Senado, pero me parece que no está con urgencia, siendo que son proyectos que están en segundo trámite dentro del Fast Track. A mí me parece que los segundos trámites hay que privilegiarlos, particularmente porque tienen más posibilidades de poder ver la luz en el corto plazo. Eso, gracias, presidenta. Gracias, diputado Longton. Ofrezco la palabra, diputado Sandón. Gracias, presidenta. Saludar al ministro. Yo quiero recordar que hace no mucho tiempo hubo una conmoción en el país cuando murieron 14, 15 personas un solo fin de semana. Fue una semana tremendamente movida, nos hicieron ir a La Moneda, hubo mucho movimiento. Entonces, primero que todo, quiero preguntar cómo esa semana ha influido las velocidades, la suma o lo que sea en los famosos Fast Track. Pero también tuvimos reuniones con el subsecretario Monsalve y Ana Libriarte, donde existieron compromisos. Y ese compromiso concreto era, en el caso de Renovación Nacional, era una propuesta que se hacía una reforma constitucional, respondiendo un poco a lo que el senador Insulza hablaba de un estado de sitio, ¿no? Nosotros hacíamos una reforma que se la presentamos al gobierno, el gobierno dijeron que algo, también ellos estaban pensando en esta línea de la colaboración de las Fuerzas Armadas con nuestras fuerzas policiales. Ese martes iban a juntar con nosotros, pasó un martes, después otro martes, se iban a juntar con nosotros también, después pasó otro martes y no ha pasado nada. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con estas cosas cuando existe esta conmoción y estamos todos en la prensa y nos tomamos fotos que vamos a trabajar en esto? Y después yo, cuando me preguntan hoy día, yo podría decir, no ha pasado absolutamente nada.
Entonces, tenemos que esperar que venga otro asesinato de 10, 15 o 20 personas para que volvamos a retomar esos temas. A mí me parece que no. Entonces, quiero hacer esas dos preguntas. ¿Qué tanto influyó en el fast track y qué va a pasar con todas aquellas propuestas que tuvimos? Y si por su intermedio, Presidenta, el ministro no tiene esa respuesta, pedirle que por favor converse con el subsecretario Monsalve y con Ana Libriarte, porque ellos hicieron compromisos concretos con los distintos jefes de bancada. Eso. Gracias, diputado Sandón. Diputado Leiva. Muchas gracias, Presidenta. Junto con sumarme por su intermedio con lo planteado por el diputado Lonton con la Defensoría Penal de las Víctimas, que hubo un esfuerzo extraordinario por parte del gobierno, más de 13.000 millones de pesos en régimen, que es fundamental. Hay otro proyecto de ley que aprobamos en la Comisión de Constitución y que quería aprovechar la instancia de plantearle al señor ministro también su agilización, que es fundamental, que es la creación de los tribunales de ejecución de pena, que es el boletín 12.213-07, que también está en la Comisión de Constitución del Senado desde hace ya, desde el mes de abril, y que no ha tenido ningún movimiento pese a las urgencias que ha dispuesto el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Leiva. Ofrezco la palabra a alguien más. Diputado Araya. No lo había visto, diputado Araya. Sí. Se me sentó para el otro lado. Lo esencial es invisible a los ojos. Presidenta, preguntarle al ministro por su intermedio, desconozco si ya lo preguntaron, pero hay un proyecto sobre el aumento de la flagrancia que ya fue aprobado en comisión en el Senado. Está ahí expectante, aumenta de 12 a 24 horas la flagrancia. Ese es uno que está durmiendo un sueño lo justo. Lo segundo, hay un proyecto en esta comisión de infraestructura sobre infraestructura carcelaria para sancionar el daño dentro de los centros penitenciarios, que es un proyecto que lo hemos conversado con la asesora Analia Uriarte, ¿sí?, que está en esta comisión. Es un proyecto muy sencillo, pero que tipifica, lo hicimos con el diputado expresidente de la comisión, Andrés Lonton, después de visitar la cárcel de máxima seguridad, y que en el fondo reconoce esta realidad y la sanciona de forma más dura. Y lo tercero, que es una solicitud que le presentamos en su momento tanto al subsecretario como también al equipo de la ministra, que es para enfrentar el problema de los aparcadores ilegales, que es un problema bastante extendido en el país y que hoy termina solo como una sanción de una multa. Y el problema es que hoy es un desastre y genera una sensación de inseguridad muy grande, en particular en las mujeres. Entonces, hoy es una realidad que está absolutamente invisible. Hemos en 2 ocasiones solicitado abordar esta temática. No sé si han podido avanzar en la materia o no, o si tiene conocimiento o no su señoría. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Araya. Diputada Plasencia. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar al ministro, a quienes lo acompañan. Sí, solo preguntar por el tiempo de tramitación del proyecto de ley del rol preventivo de los municipios en materia de seguridad. Sé que se está viendo en el Senado, en Comisiones Unidas de Seguridad y Gobierno Interior, pero creo que por la contingencia también y la urgencia que le había puesto el Ejecutivo, creo que habría que buscar una manera de darle celeridad. Así es que esa es la pregunta, Presidenta. Gracias, diputada Plasencia. Ministro, yo tengo un par de preguntas también. No sé si usted está al tanto, pero hubo un cambio en el reglamento de la Cámara que no nos permite sesionar en paralelo a la sala, a no ser que sea un proyecto que esté con discusión inmediata, lo cual claramente nos dañó, por así decirlo, en el avance que nosotros íbamos bastante rápido. De hecho, estábamos sesionando 3 veces a la semana, incluía una en paralelo a la sala. Entonces, me gustaría que usted tuviera muy en cuenta que para poder avanzar en la agenda legislativa, no solamente nos sirve la suma urgencia, sino que cuando el gobierno realmente quiere avanzar en algo que ya esté en las últimas, como quien dice, si ustedes le ponen discusión inmediata, nos permiten a nosotros citar para sesionar la comisión en paralelo a la sala, lo cual permite un avance más rápido para que por favor lo tomen en consideración. Y respecto de todos los proyectos que han mencionado los diputados, a mí me gustaría pedirle, ministro, si usted nos pudiera dar un detalle de qué proyectos de la agenda están en nuestra comisión, cuáles en la Cámara y en qué comisiones, y cuáles en el Senado, y en qué trámite cada uno de ellos. Porque de una u otra manera podemos nosotros también ayudar a que esto avance si es que sabemos dónde está cada uno y en qué trámite está.
Si en primero o segundo trámite, si está en el Senado, si está acá, si está dónde. Eso me gustaría pedirle, ministro, si usted, no sé si lo tiene a mano ahora, sino para que por favor nos haga llegar a la comisión el detalle, de manera de nosotros poder, a su vez, trabajar desde los comités en el apoyo a que estos proyectos avancen con la rapidez necesaria. Le ofrezco la palabra, ministro. Muchas gracias, presidenta. Hay una serie de proyectos que se han mencionado aquí, algunos son de la agenda priorizada, otros no. En algunos el gobierno tiene coincidencia con su contenido y es parte de su tramitación, en otros tenemos diferencia. En democracia existen legítimos puntos de vista que son diversos y precisamente el Congreso Nacional es el espacio para resolver esas diferencias. Sobre residencia internacional, efectivamente es un proyecto que es relevante, que en algún momento se consideró, después efectivamente no se ha tramitado. Nos parece que es muy importante tener a la vista los antecedentes penales previos de personas migrantes que cometen delito en Chile. Sí, eso requiere colaboración entre gobiernos para el traspaso de información, que es lamentablemente lo que no existe con todos los países de la región. Con algunos países tenemos muy buena relación en términos de intercambio de antecedentes respecto de extranjeros que están en Chile, obviamente también de chilenos que están fuera del país, porque esto es recíproco, o sea, se supone que las relaciones internacionales se basan en un principio básico que es la reciprocidad y por tanto tiene que haber disposición recíproca de la entrega de antecedentes, pero no es lo que ocurre con todos los países. Todos sabemos en particular lo que ha ocurrido con un país en particular sobre esta materia que ha generado controversia a propósito de los convenios que se han firmado y que no nos ha permitido tener acceso a esta información. Pero a nosotros nos parece que hay que tener a la vista los antecedentes previos porque efectivamente un elemento para, por ejemplo, aplicar circunstancias, o no aplicar circunstancias atenuantes, como el irreprochable conducta previa. Bueno, una persona que tiene antecedentes, aunque los tenga fuera del país, deberá ser considerado. Y además, no solo desde el punto de vista penal, sino también para las políticas de seguridad, entendiendo que haya personas que sean peligrosas, precisamente por sus antecedentes previos, independientemente de que no hayan delinquido en nuestro país, y adoptar medidas preventivas en esa materia. Respecto al proyecto de ingreso regular, no forma parte del Fast Track porque existe una diferencia con ese proyecto, y eso quiero ser bien explícito. No obstante, la ministra Toá señaló que íbamos a trabajar alguna propuesta alternativa que se iba a presentar o con un nuevo mensaje o con una indicación. Pero la idea es hacerse cargo de la preocupación que plantean los emocionantes de ese proyecto. Eso no obsta que se pueda tramitar en el Senado sin urgencia del Ejecutivo, pero nosotros hemos manifestado alguna diferencia específica y por eso estamos trabajando una propuesta alternativa que se haga cargo en todo caso de esa situación. Respecto a la Defensoría de las Víctimas, yo quiero destacar lo siguiente. Generalmente cuando entraba un gobierno presentaba sus propios proyectos nuevos y dejaba de tramitar los proyectos anteriores. La razón por la cual nosotros tenemos récord de leyes aprobadas en lo que va el gobierno del presidente Boric, a igual tiempo en los mandatos anteriores de todos los gobiernos desde que recuperamos la democracia, es decir, del año 90 en adelante, desde que se reinició el trabajo del Congreso Nacional, es porque nosotros hemos presentado urgencias y hemos indicado muchos mensajes del presidente Piñera y también de la presidenta Bachelet. Solo como dato, hay proyectos del primer gobierno de la presidenta Bachelet que han sido finalmente despachados durante el gobierno del presidente Boric. Y este es uno de esos proyectos. Este fue un proyecto que presentó el presidente Piñera. Nosotros obviamente compartimos la iniciativa y lo que hicimos es que literalmente multiplicamos por 10 los recursos disponibles para esta iniciativa. Y eso requirió un nuevo informe financiero, lo que retrasó obviamente su tramitación, pero una vez que ya estuvo los recursos comprometidos, se ha presentado y forma parte del fast track legislativo que se ha acordado. Hay un proyecto de transporte que se mencionó del diputado Araya, está con suma urgencia. El proyecto de ejecución de pena está con suma urgencia. Y el proyecto de flagrancia, el tiempo de flagrancia, se presentó la indicación respectiva y no se ha presentado la urgencia porque hay otros proyectos que están pendientes en la tramitación de esta iniciativa. Ahora este es un proyecto relativamente corto, así que nosotros queremos, apenas se abre una ventana para poder que lo vea la comisión y se pronuncie respecto a las indicaciones, pasarlo a la sala en el Senado. Ese proyecto está en primer trámite constitucional. Bueno, y me llevo a la tarea respecto de proyectos nuevos que aquí se han mencionado, el del daño a la infraestructura carcelaria y el de los aparcaderos ilegales.
y también el de estado de excepción al que hizo referencia la diputada Osandón. Así que me llevo los planteamientos que han hecho y nosotros los vamos a revisar obviamente conforme y obviamente si compartimos los criterios no tenemos ningún problema en patrocinarlo, presentar la urgencia, todo lo que sea necesario. Si hubiera algún aspecto que requiere el patrocinio del Ejecutivo por ser una materia de iniciativa exclusiva, obviamente así hacerlo. Respecto de lanzar en paralelo, somos respetuosos de las decisiones que tome la Cámara. Y la Cámara tomó esa decisión porque estaban fracasando las sesiones. No lo hago con afán de crítica, solo lo hago con afán descriptivo. Perdón, no estaban fracasando las sesiones, pero eran muchos los espacios dentro de la sesión en que había problemas de quórum. Pero se aplicó la semana pasada y siguió existiendo el mismo problema. Entonces, a nuestro entender, no necesariamente es la comisión en paralelo la que está generando esta complicación. Pero esto es algo que tiene que resolver la Cámara y, de ser necesario, acogeremos la propuesta de la presidenta de presentar la discusión inmediata para que se ponga en tabla. Eso. Gracias, ministro. ¿Ofrezco la palabra a algún diputado? Perdón. El rol preventivo de seguridad municipal, al cual hizo referencia la diputada de Presidencia, está con suma urgencia la tramitación de este proyecto. En el Senado. En el Senado, sí. La semana pasada fue presentado y era ser despachado, pero está con suma urgencia. Eso. Gracias, ministro. A ver, dos cosas. Uno, le pido el detalle que le pedían antes para que por favor lo envíe a la comisión y así estemos todos claros con respecto al tema. Y lo segundo es, nosotros estamos avanzando, siento que bastante rápido dentro de lo posible en la ley antiterrorista. La meta es tratar de sacarla a fines de agosto a más tardar, es decir, en la semana de vuelta de la distrital a más tardar. Y quiero saber cuál es la idea de ustedes como gobierno respecto de las urgencias para los proyectos de ley que van a ingresar a esta comisión con posterioridad a esto, porque aparte de la de los pelotazos que vamos a fusionarle, por lo tanto está como ahí todavía, la verdad es que tenemos muchas mociones parlamentarias que ver, pero como el ritmo lo ponen ustedes como ejecutivo, también necesitamos irnos preparando. Acá el trabajo de los asesores ha sido fundamental, porque ellos han podido trabajar de manera de facilitarnos a nosotros toda la parte prelegislativa para llegar con propuestas concretas a la comisión respecto de los proyectos. Pero eso es en la medida de que sabemos qué es lo que sigue. Entonces, quiero saber cuál es la idea de ustedes para, digamos, fines de agosto para adelante, ministro. Presidenta, yo creo que quien debiera quizás exponer al respecto es el asesor de la ministra del Interior, Rafael Collado, porque él es el que lleva la agenda específica del Ministerio del Interior en materia de seguridad y, por tanto, plantear cuáles son las prioridades que vienen para después. Porque nosotros nos coordinamos y presentamos formalmente los escritos de urgencias, pero los ministerios sectoriales son los que toman las decisiones. Exacto. Sí quiero comentar algo que me parece importante, porque lo hemos visto que a veces se defienden posturas que no son coincidentes, a veces los parlamentarios en el Senado y la Cámara que están en su legítimo derecho hacen un punto muy relevante, pero lo cierto es que ya sea por segundo trámite, ya sea por tercer trámite, ya sea por mixta, incluso cuando el presidente utiliza la institución del veto presidencial o las observaciones de los proyectos aprobados, que no es común, es excepcional, lo hemos hecho muy pocas veces, incluso mucho menos que los gobiernos anteriores, pero es una herramienta. Al final llegamos al mismo contenido que podríamos llegar si es que no hubiéramos puesto de acuerdo al principio, con cierto nivel de voluntad de acuerdo. Yo entiendo que hay temas de principio, en los cuales obviamente un parlamentario puede decir esto no lo transo y voy hasta el final, pero eso será el 10% de los casos. En otros 90%, si es que tenemos un buen diálogo para generar buenos acuerdos, nos evitamos un segundo trámite complejo, nos evitamos la mixta, en fin, una serie de situaciones. Y yo, por tanto, el llamado que haría es que tratemos de llegar a buenos acuerdos, escuchar las distintas miradas, porque eso permite que los proyectos se aprueben más rápido. Y al final, si uno analiza el contenido al cual llegamos, es el mismo, pero nos ahorramos meses, incluso a veces años. Eso lo transmito mi modesto punto de vista para tenerlo en consideración en el trabajo de las comisiones. Gracias, ministro. La verdad es que yo creo que en esta comisión, y en eso el señor Collado podrá darle testimonio, hemos avanzado en todos los proyectos presentados de esa manera. Y de hecho hemos logrado, a través del diálogo, a través del apoyo de los asesores, avanzar bastante rápido en los proyectos. Así que la verdad es que la crítica constructiva la recibo, pero para otras comisiones, porque la verdad que en esta hemos funcionado bastante bien.
Bueno, ministro, muchísimas gracias. La diputada Plasencia, discúlpeme, diputada, no la había visto. Gracias, presidenta. Sí, yo, felicito la exposición. Ojalá podamos tener el detalle para tener el registro más preciso de cómo van los proyectos. Mi preocupación de los que están en el Senado es que los tiempos del Senado son muy extensos de pronto. Entonces, por mucho que tengan urgencia, no sé si se dan 3 meses para hacer indicaciones a un proyecto o 2 meses para hacer indicaciones a un proyecto, eso no da cuenta de la celeridad. Yo sé que nosotros podemos hacer algunas conversaciones, probablemente todos a través de sus bancadas o partidos respectivos, para poder darle, digamos, celeridad a eso, pero quizás sería bueno hacérselos ver como ejecutivo, que pronto habría que ponerle un poquito más de pino a que no se pueden dar Más tanto rapidez. tiempo para hacer indicaciones, después discutirla y son 100 y tantas indicaciones. Entonces, como que no da cuenta de la urgencia. Eso es lo que quiero plantearle. Muchas gracias, diputada Plasencia. Le pediría al señor Collado que nos cuente para ya terminar el punto y poder despachar al ministro y poder seguir adelante con antiterrorista, la priorización que tiene el gobierno post-antiterrorista. Señor Collado. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros tenemos con urgencia simple un proyecto de ley que está en esta misma comisión a la espera de que termine la ley terrorista, que nosotros denominamos como de especialización preferente, el boletín 12.699-07, el que 12.699-07, un proyecto que es un mensaje del presidente Piñera y que nosotros hemos incluido en el fast track legislativo debido a que en el primer trámite nosotros incorporamos como ejecutivo una indicación que nos interesa también sostener acá con ustedes, y que ese sería para nosotros el proyecto de ley que debería venir. No, por supuesto que una vez que saquemos la ley antiterrorista, probablemente a través de SECPRES, pero nosotros propondremos y SECPRES ingresar al escrito, aumentemos la urgencia de ese proyecto para efecto de tramitarlo. Es un proyecto que no es tan largo, que viene trabajado, y que es probable que sí tengamos que hacer algunas incorporaciones en segundo trámite que nos interesan en relación a diligencia autónoma de las policías y de materias que tienen que ver con el Ministerio Público, que son las cosas que están en ese proyecto que vienen a trabajar de esa manera. Ese sería el primero. Sí. ¿Ya? Después tenemos tenemos seguridad y transporte, ¿ya? Son varios proyectos de ley que son seguridad y transporte, que al igual que en el primer fast track, que los delitos de contrabando se fusionaron y se unieron. De hecho, eso fue una decisión que da cuenta de que en el camino el Ejecutivo ha ido tomando decisiones con los fast track para eficientarlo. También es probable que hagamos algo parecido, o que al menos reunamos contenidos en transporte, pero hay algunos de transporte que también podrían llegar acá a la comisión, o que podrían ser urgenciados después de expresión preferente respecto de los que están en el fast track, ¿ya? Estoy pensando particularmente en uno que ya está en el fast track y que también está en esta comisión, pero como le digo, presidenta, que el 16.682, ese, la verdad que nosotros estamos viendo cómo avanzan los otros proyectos de ley en materia de seguridad y transporte, porque quizás quede subsumido su contenido en lo ya aprobado por las comisiones de seguridad del Senado y de obras públicas y transporte, creo que se llama, del Senado. Ese sería como una segunda oportunidad, y habría que ver, no siempre es lineal que lo que se ve en seguridad del Senado pasa a seguridad de la Cámara, y viceversa, cosas que se ven en seguridad de la Cámara no pasan directamente a seguridad del Senado, y por eso habría que ver qué es lo que va a pasar con inteligencia económica, que se vio en seguridad del Senado, pero no sabemos la verdad cuál va a ser el tránsito que va a tener a la Cámara. Hacia acá. Gracias, señor Collado. ¿Ministro? La última cosa. Lo que pasa es que usted pidió un informe que nosotros solo vamos a entregar por escrito, es una minuta. Sí, claro. Pero ¿es respecto a la totalidad de los proyectos del Fast Track o solo los que están en esta comisión? Eso es lo No. La idea es todos los proyectos que están en el Fast Track. Perfecto. Para que ustedes nos informen si es que están en el Senado o en la Cámara, en qué comisión, en qué trámite, si es que tienen urgencia, que me imagino que todos ellos la tienen, y bueno, eso básicamente, porque nosotros podamos ver, en el caso que estén tanto en el Senado como en la Cámara, cómo va la discusión de ese proyecto respectivo, si es que nos va a llegar a nosotros o no nos va a llegar a nosotros, y poder a su vez tratar de conversar con los presidentes de las distintas comisiones
para que esto avance de una manera más rápida. Entonces, nosotros tenemos un informe que no está actualizado, lo vamos a actualizar ahora con los últimos cambios y se lo entregamos al secretario. Es una minuta, ni siquiera es un oficio formal, No hay es una problema. minuta para que usted lo tenga O sea, a la un vista y simple todo lo que cuadro la comisión. Excel nos queda de maravilla, Perfecto. en que en cada columna esté el tema, comisión, o sea, nombre del proyecto, número del proyecto, comisión en que está, si es que es Senado o la Cámara, y en qué trámite. Con eso estamos perfectos. Muchas gracias, ministro. Entonces lo liberamos para poder seguir adelante con la ley antiterrorista. Son 1/4 para las 4. Nos queda 1 hora de comisión. Les pido un poquito de orden a mis colegas diputados que les encanta dialogar. Voy a dar 1 minuto, voy a suspender por 1 minuto la sesión para que conversen todo lo que quieran conversar en 1 minuto y después retomamos. Señor secretario, entonces sigamos con, usted nos indica qué punto vamos a ver y avanzamos con eso. Gracias. Gracias, señora Oye, presidenta. perdón, Sí. señor secretario, nos falta el señor Celedón, nuestro diputado. Ahí está. Ah, ya lo estaba echando de menos ya. Eh, No, es responsabilidad de la Secretaría de Honor que no alcanzó a avisar a la Defensoría que era gris el dress code. Sí. No. Ya, señor secretario, démosle, por favor. Gracias. Yo llamaría a 1 minuto de atención, puesto que nos encontramos, señora presidenta, en el artículo 5º, que si ustedes observan la minuta de votación, está en la página 4, y la propuesta formulada por don Rafael Collado, y respecto a la cual dio lectura, fue objeto de una observación por parte de los asesores para incorporar en el catálogo de delitos aquel contemplado en el 475 del Código Penal. Ese debate no ha terminado y ese debate además se concretó en la presentación de una indicación. Estamos en la página 4. Sí, pero es que 5 de la estamos minuta de con... votación. Sí, yo la mía, no es, señor secretario. Es que no tiene por los dos lados. Claro, entonces se me tupe. Ah, pero la suya está media enredada. Está media, claro. Yo le voy a conseguir una nueva con Claudia. Por favor, démosle nomás. Entonces, llamo la atención particularmente de los señores don Rafael y don José Tomás, que se ha presentado a la Secretaría una indicación cuyo texto es idéntico al que usted postuló y leyó en la sesión pasada, salvo que luego del ordinal 474, habría que eliminar la expresión y e incorporarla después del 474, y quedaría 396, 474 y 475. Esa es una indicación que llegó a la Secretaría del diputado Henry Leal, el diputado don Andrés Joanet y la tercera firma, don Andrés Lonton, que tendría que debatirse, no ha sido explicada por sus autores y señora presidenta, es el estado del arte. Gracias, señor secretario. Yo le pediría al señor Longton, que me mira con cara de no, por favor, que dado que él es uno de los autores, si nos pudiera explicar esta indicación. ¿La puedo explicar de nuevo? Sí, no hay problema. Explíquela, por favor, secretario. Señor Longton, hay una propuesta al artículo 5º. Estamos en la página 4 de 11 del comparado de propuestas de votación. Si usted observa la página de la izquierda, o sea, la columna de la izquierda dice artículo 5º, y la de la derecha una propuesta de votación exactamente. Pero hay una indicación suya, que acaba de ser presentada, del señor Henry Leal y el señor Joanet. El único autor que está presente es usted. Va a solicitar su votación.
si queremos dar el debate nuevamente que dimos durante casi una hora en la sesión pasada, lo damos, pero No, yo creo no, que no, está no. resuelto. Es la incorporación del 475, que son las distintas figuras donde está incorporado el incendio de, por ejemplo, edificios y otras y aeronaves, buques y otros elementos, vehículos de transporte público, etcétera, donde está no terminando en la muerte de la persona, está la intencionalidad de quitar la vida, Exacto. que es la figura que va de la mano con el 474, que tiene resultado de muerte. Y en ese sentido estimamos, pues, de un largo debate que se configuraba también una conducta terrorista, entendiendo que esto estaba dentro de las finalidades del artículo 4. Eso más o menos, resumidamente, entendiendo que ya dimos todas las argumentaciones. De hecho, la diputada Fríes... faltó el defensor. Está muy bien, está muy bien. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Diputada Fríes. Justamente haciéndome eco de que tuvimos una larga discusión, pero faltó la opinión de la Defensoría, que en torno a esto me encantaría tenerla antes de la votación. Perfecto. Muchas gracias, diputada Fríes. Señor defensor, muy bienvenido. Le voy a pedir que brevemente, porque la verdad es que estuvimos casi una hora discutiendo este tema en la sesión pasada y lo que queremos es poder salir adelante rápido con esto. Y en el entendido, bueno, usted está, creo que no estaba usted, había alguien más de la Defensoría presente. ¿O estaba usted? Estaba el señor Romero, exactamente. Y en el fondo la discusión era que más que por el resultado de muerte, acá el tipo de atentado por ejemplo, edificios, trenes, buques, no tengo idea, efectivamente eran con la intencionalidad de cometer el atentado independiente de que hubiera gente o no hubiera gente dentro del recinto, por así decirlo. Por lo tanto, podía estar la intención más que la intención de provocar la muerte, el no importar que el resultado fuera la causa de muerte. Y por eso es que se pide incorporar el 475. Señor defensor. Muy brevemente. Ahí sí. Muy bien, por su intermedio, señora Presidente, básicamente el planteamiento que nosotros hicimos siguiendo un poco lo que había planteado en un inicio el propio Ministerio del Interior, es que en estos catálogos de delito debiera sancionarse conductas de gravedad extrema, por decirlo de alguna manera, y no en que simplemente exista la posibilidad de un riesgo. Porque la posibilidad de un riesgo es una cuestión que subjetiviza bastante la posibilidad de entender cuándo ha de sancionarse o cuándo no ha de sancionarse una conducta, porque básicamente lo deja entregado probablemente en primer lugar a la proposición que haga el Ministerio Público cuando sostenga una determinada imputación, pero también lo deja bastante abierto al tribunal a la hora de tomar una decisión y de lo que por lo menos la Defensoría ha escuchado en esta comisión es que lo que se pretende es que la ley se aplique, que la ley tenga ciertos tipos o ciertas definiciones que hagan un tanto más objetivizables las conductas a las que el juez tiene que hacer aplicación. A nosotros nos parece que incorporar esta regla extiende más allá de lo que nos parece razonable este catálogo de delitos y por eso nuestra opinión es más bien contraria. Muchas gracias, señor defensor. Bueno, hemos escuchado latamente en la sesión anterior y en esta sesión al Ejecutivo, ahora a la Defensoría, al Ministerio Público. Yo creo que de verdad estamos en condiciones de votar. Así es que le voy a pedir al señor secretario que someta a votación este artículo con la indicación de los diputados Longton, Joanet y Leal. A ver, me está pidiendo la palabra el señor Celedón. 1 minuto y cuarto. Sí. Señora Presidenta, lo que pasa es que quería hacer un comentario a propósito de... Tuve una conversación con el Ejecutivo, no una conversación. ¿Con cerveza? No, lo que pasa es que creo que dentro del catálogo de delitos inconexos a lo mejor tendríamos que incorporar la figura de homicidios fiscales. Seguimos en la lógica de los delitos que tienen resultados, ya sea afectación de la vida o de la integridad física. ¿Y por qué hago? No, está bien, pero en este caso sí, seguiríamos en la línea que incluso en la que han estado de acuerdo las diputadas de Fríes y Plasencia.
¿Y por qué hago el comentario? Porque si uno tiene a la vista las penas que tienen los delitos de homicidio que estaríamos incorporando en el catálogo versus las que tienen el homicidio de fiscales y de defensores, porque están incorporados ambos en el mismo artículo, resulta que incluso si nosotros siguiéramos la regla que quedó finalmente, que era la grabación, que subir en un grado la pena asignada al delito, resulta que incluso así no habría incentivos para seguir el delito por la vía del delito terrorista. ¿Por qué? Porque las penas que tienen hoy en día el homicidio de fiscales y de defensores son incluso más altas que la del homicidio simple, por ejemplo, si le subiéramos en un grado, o incluso la del homicidio calificado. Y por tanto, creo yo que además está muy dentro de la lógica del delito homicida, o sea, el delito terrorista, el homicidio de persecutores, a lo mejor de defensores en un segundo plano, dentro, no de gravedad, pero dentro de lo que es la lógica terrorista. Y desde esa perspectiva yo creo que tendríamos que incorporar al menos el artículo 268 ter, que es el del Código Penal que sanciona como figura especial el delito de homicidio de fiscales y defensores. No, no está. Muchas gracias, señor Cepedón. Entonces, a ver, yo lo que sugeriría, y le pediría al diputado Longton si puede rápidamente... No, tengo yo acá, si él me instruye, yo sí, incorporo. Poder incluirlo también en esta votación como indicación, y ponemos en votación entonces el artículo 5º. Señor secretario, por favor. Gracias, señora presidenta. Lo que se va a poner en votación es la indicación de los señores Leal, Joanet y Longton, que incorpora al texto propuesto por el Ejecutivo, en la tercera columna de mano derecha, los artículos 268 ter, me corrigen si me equivoco, y 475, y se traslada la expresión y luego del numeral 474. Eso es lo que se va a poner en votación. Perfecto, señor secretario. ¿Hay conocimiento de todos? Todos conocimientos. Don Jorge Alessandri. A favor. Gracias. Don Cristian Araya. Se nos arrancó. Don José Miguel Castro. Doña Lorena. En contra. Gracias, doña Lorena. Don Andrés Joanet. A favor, señor secretario. Gracias. Don Raúl Leiva. Doña Alejandra Plasencia. En contra. Gracias, doña Alejandra. Señora Jimena. Gracias, señora Jimena. Don Andrés. A favor. Gracias, don Andrés. Don José Miguel. Muy bien, gracias. Gracias. Deme un minuto para ordenarme. Señora presidenta. Estaba siguiendo la discusión afuera en la pantalla. Sí, presidenta, su voto. A favor. Gracias, señora presidenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 2 en contra, ninguna abstención. Aprobado el artículo 5º, entonces, las indicaciones presentadas por los diputados mencionados por el secretario. Señor secretario, Gracias, sigamos. señora presidenta. Sí. Nos debemos dirigir a la página 5 del comparado de la propuesta de votación en relación a la indicación 65 de los diputados señores Longton, Chalper, Castro, Joanet y Alessandri, para introducir el siguiente artículo 7º nuevo, pasando del actual a ser octavo y así sucesivamente. Artículo 7. El que atentara en contra del jefe o ministros de Estado, senadores y diputados en ejercicio, miembros de los tribunales de justicia o fiscales del Ministerio Público en razón de su cargo, será sancionado, primero, con la pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado si se causare la muerte de la víctima. 2. Con la pena de presidio mayor en su grado máximo o presidio perpetuo si resulta de las lesiones del ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. 3. Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio, si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. 4. Con la pena de presidio menor en grado medio a presidio menor en su grado máximo, si le causa lesiones menos graves. 5. Con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, o solo esta última, si le ocasiona lesiones leves o no se produce daño alguno. Idéntica sanción se aplicará a quienes atenten contra personas protegidas internacionalmente, de conformidad con los tratados internacionales. Esa es la lectura de la indicación 65 y me da la impresión que don Rafael va a hacer una
propuesta. Sí, le ofrezco la palabra al Ejecutivo y le pido a los diputados poner atención, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. A ver. Ya. Claro, es que lo que pasa, señor secretario, es que los que tenemos las páginas impresas por ambos lados, estamos siguiendo esto de forma ordenada, pero desgraciadamente hay varios diputados que tienen la página impresa solo por un lado y por lo tanto falta todas las páginas impares, así que le rogaría a la Secretaría, ahí está. Gracias. Gracias, señora presidenta. Si nos permite suspender un minuto y solucionar Sí, la situación. vamos a suspender un minuto, pero ahora Un sí que minuto. por reloj, para que todos tengan las indicaciones como corresponden. Bueno, matar a un alcalde, no. Establecer delitos terroristas objetivos es una decisión que no han tomado todos los países, algunos países sí la han tomado, y esta propuesta, la indicación 65, va en ese camino. Propone tipificar un delito sin establecer la finalidad. La razón por la que el Ejecutivo puede estar de acuerdo, pero va a plantear una propuesta con este tipo de técnica legislativa, dice relación con que hay determinados delitos que son ejecutados contra determinadas autoridades que hacen presumir la existencia de un afán desestabilizador, desmoralizador, sometedor, que son los verbos rectores que hemos estado ocupando en las finalidades de los artículos 2 y del artículo 4 de la ley. Por lo tanto, establecer delitos individuales objetivos sin necesidad de finalidades adicionales requiere una revisión pormenorizada de cuáles son las figuras que vamos a incluir. Por eso es que, si bien la indicación 65 habla de el jefe de Estado, o ministros de Estado, senadores, diputados, miembros de los tribunales de justicia o fiscal del Ministerio Público, a juicio del Ejecutivo, todas esas personas pueden definitivamente caber, muchas de ellas, dentro de las figuras que ya han sido aprobadas por esta comisión. La gran mayoría. Pero por eso, respecto del presidente de la República, del presidente de la Cámara de Diputados, o del presidente de la Corte Suprema, o del presidente del Senado, nos parece que afectar la vida o causarle lesiones graves, gravísimas a esas personas, sí nos parece que hace presumir un efecto desestabilizador, al menos en las instituciones democráticas, que es lo que habíamos establecido en el artículo 2 y 3. Menos, o autoridades menores, es complejo porque las autoridades menores se puede confundir con casos, por ejemplo, patrimoniales, en razón de su cargo. Es que usted, diputado o diputada, votó este proyecto de ley en contra mío y eso hizo que mi vida fracasara, entonces yo voy y la mato o lo mato. Eso sería delito terrorista. ¿Ya? Cuando la finalidad es un problema patrimonial de la persona. Por eso es que con lo que el Ejecutivo está de acuerdo es con que este delito objetivo haga presumir la finalidad terrorista, no la finalidad de afectación grave, por supuesto, a la vida o a las lesiones de autoridades del país, que eso lo entendemos, pero es que estamos dentro de la ley antiterrorista. No significa que la muerte de un diputado o un senador va a quedar en la impunidad, no. Simplemente algunas de esas son consideradas terroristas en el caso de las más altas magistraturas, porque si matan al presidente de la República, matan al presidente del Senado o matan al presidente de la Cámara, a juicio del Ejecutivo, las causales se deberían dar por dadas, las tres que se incluyeron. Se atenta al Estado mismo, ojo, claro, además que estamos hablando de la figura, por eso dice en razón de su cargo y nosotros en ese sentido estamos de acuerdo. Y también estamos de acuerdo, pero acotando los delitos. Nosotros creemos que las lesiones leves o las lesiones menos graves, incluso si no se producen daño alguno, entramos ya directamente en la colisión con delitos de maltrato de obra a autoridades o desacato contra las autoridades y no en terrorismo. Por lo tanto, lesiones graves, gravísimas o vida, homicidio o muerte,
son aquellas cosas que nosotros entendemos que podrían estar incluidas. Y en ese sentido, establecer la misma pena que los otros delitos individuales del proyecto también nos parece razonable. Por eso es que la propuesta del Ejecutivo es la siguiente. Artículo 7, tomando en cuenta todo lo que les comenté. Es el que atentare contra la vida e integridad física del jefe de Estado, del presidente del Senado, la Cámara de Diputados o diputados. Desde el principio, por favor. Establecer delitos terroristas individuales objetivos sin exigencia de finalidad. No, esa es la explicación de la propuesta. Ah, ya, ok. ¿Ya? Entonces, jefe del Estado, presidente del Senado o de la Cámara de Diputadas y Diputados, o el presidente de la Corte Suprema, en razón de su cargo, será sancionado, 1, con la pena de presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado si le causara la muerte, con la pena de presidio mayor en su grado máximo si le causara las lesiones señaladas en los artículos 395, 396 y 397, número 1, graves, gravísimas. Idénticas sanciones se aplicará a quienes atenten contra la vida e integridad física de personas protegidas internacionalmente de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esta es la propuesta de tipo penal objetivo de terrorismo, en donde no va a haber finalidad. Por eso es que es la reducción. Gracias, señor Collao. Primero me pidió la palabra el diputado Joanet. Gracias, presidenta. Si a mí la única duda que me cabe esto es qué pasa en aquellos lugares donde efectivamente hay terrorismo declarado por el Índice Mundial de Terrorismo, donde Chile aparece en lugar 17, donde en definitiva vivimos en terrorismo. Por favor, escuchemos. Colombia está 16, Chile está Diego, Colombia 16, Chile 17. Que se lo voy a entregar al señor Collado y esa información la maneja el señor Collado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se da si, por ejemplo, la CAM atenta contra un parlamentario del Biobío, de Arauco, en la Araucanía de la macrozona sur? ¿Qué pasa si la CAM atenta ahí? ¿Cómo vamos a...? Entonces, lo que ocurre es que ahí se van a buscar distintas explicaciones, etcétera. Entonces la ley tiene que ser muy clara. O sea, el índice es una vergüenza para nosotros, que estemos en lugar 17 y que no lo hayamos mejorado durante estos años. Y por tanto, ¿cómo podemos responder ahí? Entonces, se me va a decir, seguramente, es que estos grupos fueron declarados terroristas. ¿Qué es lo declarado terrorista? Estamos hablando de que estamos en la zona, uno de los lugares más peligrosos del mundo para vivir, donde el Estado de Derecho no funciona, donde la gente donde el Estado no entra. Hoy día tenemos cuicuy. Hoy día tenemos problemas de reposición eléctrica, sobre todo en Victoria y en Ercilla, en Coyipulli, porque las brigadas no se atreven a entrar a ciertos sectores. Por eso hoy día no tenemos... Yo estuve efectivamente en Victoria estos días. Y la gente, lo que dice, la gente de las comunidades mapuche, es que lo que les dicen es que no entran ahí las brigadas porque en definitiva los atacan. De hecho, lo que nos han señalado, que en alguna oportunidad efectivamente han tenido que salir arrancando. Entonces, por eso que ahí botan las antenas de teléfono, botan todo eso, y eso queda ahí permanentemente. En Caragua hay una antena que todavía está botada hace meses. Entonces uno se queja con Entel, pero Entel le dice, sí, pero yo la única forma que entra es con militares. Entonces, respecto a eso, yo quisiera preguntarle al Ejecutivo qué hacemos ahí. Gracias, diputado Joanet. Vamos a dar la palabra a los parlamentarios, señor Collado, y después a usted. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Yo concuerdo con el diputado Joanet. Es complicado cuando uno empieza a comparar o querer distinguir el efecto desestabilizador. Porque es muy distinto en el contexto regional. Claro. O sea, usted puede asesinar a un concejal emblemático de una comuna pequeña, de una zona afectada como la Araucanía, y resulta que ese concejal era la última esperanza que le quedaba a ese lugar de no ser tomado, de no ser atacado. Después lo de la finalidad patrimonial también lo dificulta. Yo siento que, primero, que el fiscal nacional debiera estar en esta lista. O sea, el ente persecutor por excelencia lo lidera un señor que se llama fiscal nacional o señora. Debiera estar en la lista de los más graves para un país que se asesinen, porque miren ustedes la historia de Colombia, los asesinatos no parten atentando contra el presidente de la República. Parte el fiscal,
aparte el candidato emblemático a alcalde. Miren en Estados Unidos lo que pasó hace 14 días. Candidato presidencial, ni siquiera presidente en ejercicio. ¿Qué hizo el servicio secreto? Lo asesinó al que había disparado. Si eso hubiera ocurrido acá, ¿estaría preso el francotirador escogido del golpe que hubiera disparado? Porque ya había descargado, todavía no había cargado la nueva munición, y este era un candidato presidencial, ni siquiera un presidente en ejercicio. Entonces, yo creo que para todas las autoridades electas uno debiera dar una señal igual de fuerte, porque no es lo mismo un concejal en una zona urbana donde hay 54 comunas que un concejal emblemático de una región o provincia más pequeña. Y el efecto desestabilizador es muy distinto. Si usted hace una encuesta en la región metropolitana, probablemente muy poquita gente sepa cómo se llama el presidente de la Corte Suprema. Y usted dice que tendría efecto desestabilizador por el cargo que tiene, quizás. Mucho más gente sabe cómo se llama el fiscal nacional. Entonces, el efecto desestabilizador depende dónde. En la Araucanía, que es una comuna tomada por el terrorismo, el efecto desestabilizador es mucho más duro porque llevan 20 años en la lucha. Entonces, si ya asesinan a un concejal, un core, ni Dios no lo quiera, a un diputado, el efecto ya es demoledor. Entonces, yo preferiría que este artículo diera una señal a todas las autoridades electas de Arica Punta Arenas, y en la lista de los más importantes, donde pone jefe de Estado, etcétera, pusiera también candidato a presidente. Ahí está la historia de Colombia, cuando matan a Rodrigo Lara Bonilla, ¿cierto? En Ecuador también, y pondría al fiscal nacional de todas maneras. Gracias, presidente. Ignacio. Muchas gracias, diputado Alessandri. Me había pedido después la palabra el diputado. Diputado Longton, ¿me permitiría usted darle la palabra para ir alternando? Perfecto. Entonces, diputada Fríes, por favor. Gracias, presidenta. Bueno, por cierto que con la indicación que hace el Ejecutivo, me parece que le estamos dando sentido a lo que es una ley de los delitos más graves que se pueden cometer contra el Estado democrático. Y en ese sentido debiera ir también, quiero retrotraerme a la definición de las finalidades, por ejemplo, cuando se habla de arrancar una decisión de la autoridad, que no va a ser cualquier autoridad. Entonces, si estamos pensando en meter a todas las autoridades de Arica, Punta Arenas, bajo la ley antiterrorista, entonces lo que hicimos es estirar el chicle, digamos, de Arica a Punta Arenas. Me parece que esa atenta contra el sentido que tiene la ley, que es objetivar y establecer la última ratio en términos de los delitos más graves que se pueden cometer contra el orden democrático. El diputado Alessandri, por su intermedio, presidenta, hablaba del carácter emblemático que puede tener un concejal, pero ahí de nuevo estamos abriendo hacia factores tremendamente subjetivos, porque lo que es emblemático, por ejemplo, para un sector puede no ser emblemático para otro. Y ahí de nuevo yo pido tratar de volver a elementos que son más objetivos. Por cierto que eso no quiere decir que no sea grave, que no haya que castigarlo, que, en fin, digamos que todo asesinato debiera ser debidamente castigado, y en la medida en que más se acerca, digamos, a un vínculo con la autoridad, más aún. Pero creo que eso se puede ir incluso agravando en términos de penas comunes, pero no necesariamente metiéndolo en una ley antiterrorista, sino nos estamos dando una señal de qué es lo que es terrorismo para un Estado democrático. A mí me parece que ni el que sea emblemático, ni el que no sea conocido por las personas, la popularidad de la persona no tiene nada que ver acá. Tiene que ver con el cargo y con que el asesinato a esa persona en función de su cargo de alguna manera lleva implícita las finalidades que en otras circunstancias las hemos puesto de manera expresa. Gracias, diputada Frías. Diputado Longton. Gracias, presidenta. Yo, antes que todo, aclarar algunos puntos. Estos son delitos objetivos, es decir, que no hay exigencia de la finalidad terrorista.
que en cualquier escenario van a ser delitos terroristas. Esto quiere decir que no quiere que si llegan, que ni Dios quiera, se ocurre un atentado contra una autoridad que no está dentro de este catálogo, eso no quiere decir que eventualmente no pueda ser un delito terrorista, porque si cumple con las finalidades terroristas, por ejemplo el individual inconexo o bien de la asociación terrorista, podría ser un delito terrorista. Lo que estamos diciendo acá es que hay ciertas autoridades que por el rol que desempeñan que objetivamente se va a considerar un delito terrorista porque es un elemento desestabilizador de las instituciones de regímenes democráticos. Y por eso se ponen las máximas autoridades. Ahora, dicho eso, creo que sí es necesario incorporar al fiscal nacional y al fiscal supraterritorial, que si bien está en un proyecto de ley que prontamente va a ser aprobado, pero es necesario el fiscal nacional porque es el ente persecutor por excelencia, quien está precisamente encargado de la persecución de este tipo de organizaciones, o bien de organizaciones criminales tremendamente violentas. Y por eso que, claramente que atentar contra un fiscal nacional tiene también un objetivo desestabilizador del órgano persecutor por excelencia de estos criminales. Por lo tanto, y es la cabeza que precisamente dirige esta institución y que además tiene facultades que le hemos ido incorporando a propósito de la Fiscalía Supraterritorial, que son tremendamente relevantes y además de las modificaciones que están en curso. Por lo tanto, me parece que así como incorporamos al presidente de la Corte Suprema, igualmente me parece de igual de relevancia incorporar al fiscal nacional y al fiscal supraterritorial, que va a tener las causas de más alta complejidad y que va a estar encargado de estas 3 macrozonas que estamos legislando en la Comisión de Constitución y que por lo tanto va a tener una exposición no menor, y ya lo hemos visto, Presidenta, a propósito de otros países, particularmente Colombia en los años 90, cómo se atentaba contra altas autoridades encargadas precisamente de este tipo de labores. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Leiva. Muchas gracias, Presidenta. Mire, yo entiendo que independiente de la voluntad, porque estamos todos contestes en que un homicidio a una de estas autoridades es súper complejo, pero yo creo que requiere una revisión del punto de vista técnico mucho más depurada. Primero porque no basta solo con un catálogo de autoridades. Yo en eso comparto de que alguna persona que ejerce algún grado de autoridad, aunque no sea electa popularmente, pero que dentro del contexto en que se comete eventualmente este delito, claramente puede tener una intención terrorista. No podríamos dejar fuera a un concejal, a un alcalde emblemático en la pelea contra el terrorismo, o un fiscal o carabineros, por ejemplo. Esa definición es muy compleja porque lo que se pretende aquí es objetivar o establecer un delito objetivo, y ahí se nos pueden quedar fuera. Hay que ser capaces de concordarlo con el 262 del Código Penal, que ya tiene un tema interpretativo que se entiende por autoridad, porque un concejal también puede ser una gran autoridad. Y ahí no tenemos una definición. Ahí la doctrina y la jurisprudencia habla en función de qué se entiende por autoridad. El Contralor General de la República es una autoridad, aunque no sea electa, por ejemplo. El subsecretario de Seguridad es una autoridad, por cierto que es una autoridad. Entonces, hay que analizar bien eventualmente el catálogo, no solo en el sujeto pasivo de ese eventual delito, sino también en qué circunstancias se da. Porque al objetivar de esa manera este tipo de delito, con resultado, eventualmente no seguimos la línea que el propio proyecto de ley establece. O sea, nosotros ya aumentamos en el 268 las sanciones para los fiscales, por ejemplo, para los defensores, que puede llegar hasta presidio perpetuo calificado. Entonces, yo creo que técnicamente esta indicación o esta problemática importa un desafío jurídico mayor, que yo creo que tiene que ser afinado de buena manera. Primero, para sancionar debidamente, para que no se nos quede afuera nadie, porque, como bien lo planteaba el diputado Jonet por su intermedio, un concejal, un presidente de una junta de vecinos de una entidad gremial que haya dado una lucha tenaz en contra de actitudes terroristas también puede ser considerado eventualmente como que se pretende socavarlo. Entonces, no por objetivar nos vamos a quedar sin la intencionalidad, y ese problema es el que yo creo que presenta este artículo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Castro, me había pedido la palabra. Presidenta, no, muy conciso y preciso. La verdad es que yo creo que esta es la oportunidad que tenemos hoy en día de proteger
proteger y darle un espaldarazo a quienes están justamente luchando contra los delitos terroristas. O sea, es el momento de pensar en los fiscales, es el momento de pensar a todas aquellas personas que se oponen en territorios tan complejos como por ejemplo la Araucanía. Yo, gracias a Dios, en mi región no tenemos esto, tenemos otros problemas igual de graves quizás o distintos, como es la migración ilegal, distintos tipos de delincuencia, pero el terrorismo lo están viviendo, por ejemplo, la gente de la Araucanía, y en ese sentido yo creo que hay que proteger de una vez por todas a las personas, porque si no, lo que vamos a estar haciendo con este proyecto es decir, simplemente no los estamos respaldando, y eso me parecería grave. Gracias. Gracias, diputado Castro. Diputada Plasencia. Gracias, presidenta. Sí, yo en realidad tengo más dudas que certeza en este tema y por eso quiero hacer preguntas. Porque más bien la reflexión que hago es que al revés, reconociendo que esto es muy grave, ¿no? Que estamos hablando de asesinatos de personas que evidentemente tienen un cargo muy relevante, partiendo por el presidente de la República. El tema en una ley antiterrorista obviar la intencionalidad al menos, o la finalidad, me parece que es un error. Para mí es una contradicción. Y yo creo que en el fondo esto está más de la mano con el hecho de intentar como facilitar la prueba del terrorista individual inconexo, más que vincularlo realmente a un delito terrorista. Es decir, que a priori vamos a suponer que este catálogo de delitos, que es muy grave, pero que en el fondo a lo cual no se le va a poner ningún tipo de cuestionamiento, ni ninguna, como a priori vamos a asumir que son delitos terroristas. Y yo puedo suponer, al revés, que con todos los temas de crimen organizado que son crecientes en nuestro país, en razón de su cargo, a algunas de estas personas que son autoridades relevantes, las puedan asesinar con otra finalidad y no con una finalidad terrorista. Entonces, si estamos hablando permanentemente, incluso acá muchos colegas relevan por la prensa el nivel de organización o de poder de fuego o de logística que tienen algunos grupos de crimen organizado, yo perfectamente puedo pensar que en el fondo la finalidad es otra. Entonces, obviar la finalidad y esa intencionalidad para un delito de estas características me parece que es contradictorio con el mismo espíritu de esta ley. Esa es la lógica que en el fondo me mueve a decir, esto no es que no sea grave, es muy grave, y probablemente el asesinato del presidente de la República tiene hoy día ya una sanción muy grave. Pero de ahí a tener que enmarcarlo necesariamente en un delito terrorista, no lo sé. No me queda tan claro. Estoy disponible para escuchar argumentos, sí. Entonces quisiera, por ejemplo, presidenta, escuchar el argumento, en este caso, de la Defensoría y también del Ministerio Público. Gracias, diputada Plasencia. A ver, me han pedido la palabra el asesor señor Pablo Celedón, y me ha pedido la palabra el Ministerio Público y también, me parece, la Defensoría Pública. Y por supuesto el Ejecutivo, y nos van quedando 20 minutos de sesión. Entonces yo le voy a dar la palabra a cada uno, pero le voy a pedir por favor que sean súper breves, y voy a dar la palabra en el orden que me ha sido solicitado. Por lo tanto, señor Celedón, usted está primero. Gracias. Gracias, diputado Leiva. 4 observaciones a esto. Yo creo que la indicación avanza positivamente, porque yo creo que detecta un error que tenía la indicación a la cual se indica, que tiene que ver con el catálogo de delitos, porque finalmente esto queda reducido solamente a muerte, castración, mutilaciones de mismo menos y más importante, y además también de lesiones graves gravísimas. Eso me parece que está bien. Yo creo que el otro podría ser un exceso y efectivamente un piedrazo, una autoridad en ejercicio del derecho de protesta, de manifestación, que no es correcto y debe ser sancionado, pero no es terrorista, digamos. Entonces eso está bien. Por otro lado, bueno,
muchos casos que se dieron recién, de casuística, el candidato, nada dice que no se pueda perseguir a título de terrorismo. De hecho, se puede perseguir, pero lo que pasa es que uno va a tener que recurrir a las finalidades. Ahora, es igualmente complejo acreditar esa finalidad respecto de si asesino a un alcalde, que se asesinó a un civil en la calle. No, por cierto que no. Entonces, efectivamente, se puede perseguir a título de terrorismo y hay elementos en el fondo concretos que permitirían facilitar la prueba, porque estamos hablando de una autoridad efectivamente electa. Hay un grado de tensión en el fondo, o hay un grado de desafío al Estado, digamos, de coacción del Estado. Lo que estamos haciendo, en definitiva, esta es una definición del legislador. El legislador ex ante está diciendo cuándo nosotros creemos que esta cuestión es terrorismo. ¿Ah? Y desde esa perspectiva a mí me parece correcto, porque por lo menos la indicación, lo que se propone son autoridades que de una u otra manera encarnan el Estado. Entonces no es lo mismo cualquier diputado que el presidente de la Cámara de Diputados. Lo que estamos haciendo en el fondo, estamos atentando contra los titulares de los poderes del Estado. Esa es la gravedad. Y yo en ese sentido también incorporaría efectivamente al fiscal nacional, al fiscal quizás también al fiscal jefe de la Fiscalía Superior, porque de fondo ahí de una u otra manera también uno siempre ha entendido que no se encaja dentro de la lógica de la administración, del Poder Judicial, es un poder del Estado y además en el caso de lo que estamos viendo, que es en el fondo este delito terrorista, tiene una connotación perfecta. O sea, claramente atentar contra el fiscal nacional no es lo mismo que atentar contra un consejero del Banco Central o contra el Contralor. El Contralor tiene una connotación distinta, pero también yo creo que uno podría recurrir, no fácilmente, pero podría recurrir a las intenciones. Eso. Lo otro, no me parece que sería bueno a lo mejor, diputado Leiva, recurrir a una definición o a un concepto amplio como decir autoridad, y que después lo fuéramos nutriendo de contenido eso. Porque cuando estamos hablando de una de las expresiones quizás más graves desde el punto de vista penológico del derecho penal, yo creo que necesitamos un poco más de certeza, y esa certeza estaría por determinar concretamente en el fondo a quién estamos protegiendo, o en esta definición que estamos haciendo ex ante desde el Congreso. Pero era eso. Gracias, señor Celedón. Oye, les voy a pedir por favor, porque además nosotros tenemos los últimos 10 minutos para lo que es varios. Entonces, nos quedan nada prácticamente. Así que por favor, señor Castillo, por favor, pero así como rapidito. Muy brevemente, Presidenta. 3 cosas. Primero, nos parece una buena idea la propuesta por el Ejecutivo en términos de reducir los delitos sobre los cuales esto, digamos, tendría aplicación. Segundo, pensamos, como lo ha sostenido, creo, por su intermedio, Presidenta, la mayoría de los honorables diputados y diputadas, que efectivamente la cantidad de sujetos activos debiera ser mínimamente ampliada. La explicación para eso, tiendo a pensar que tiene que ver con aquellos aspectos donde la política del Estado se hace relevante en la persona. En el caso del fiscal nacional, la política de persecución del Estado se hace relevante en él. Y yo creo que eso es importante en términos de el carácter, por así decirlo, performativo que tiene el hecho de que la norma diga que expresamente el atentar contra la vida del fiscal nacional es suficiente para entenderlo como un acto terrorista. Lo mismo uno debería pensar respecto del fiscal supraterritorial, en eso estoy de acuerdo, básicamente porque el fiscal supraterritorial es el que se va a encargar básicamente de las investigaciones más complejas de crimen organizado. Quizás hay solo un problema respecto de aquellos que están tramitando el proyecto de supraterritorialidad, que básicamente ese proyecto tiende a, por así decirlo, nivelarlo con los fiscales regionales, que también van a tener desde luego incidencia respecto del tema de los delitos de crimen organizado. Lo dejo solamente. Pero entonces, más bien la pregunta que uno tendría que hacerse es, en aquellos ámbitos donde el carácter, por así decirlo, comunicativo del cargo que tiene la persona supone, por así decirlo, un doblegamiento del Estado, entonces uno debería preguntarse, en esos casos es más legítimo ampliar el catálogo de sujetos activos. Lo digo principalmente por el caso de los diputados y los senadores, que es un tema relevante. Muchas gracias, señor Castillo. Señor defensor público, por favor. Gracias, señora presidenta. Nosotros también consideramos que la indicación que propone el Ejecutivo va en la dirección correcta, o sea, entendiendo que ustedes ya han decidido establecer este tipo de figura, ¿no? Pero si es así, no hay que perder de vista que a veces pareciera que como que se olvida cuando se discute que las otras conductas, todas gravísimas, se van a sancionar e incluso se pueden sancionar muy gravemente, digamos, en términos de penalidad. Aquí lo que se está diciendo es que
está haciendo una excepción a la regla de que para configurar un delito terrorista se tiene que cumplir una finalidad, y eso necesariamente, por definición, lo hace excepcional. Y si lo hace excepcional en el catálogo de delitos, en la gravedad de los mismos, que tiene que ser de carácter excepcional, y las autoridades a las cuales se aplica. Si es evidente que toda persona, y probablemente dentro de su ámbito territorial, considera que es una autoridad que es relevante, incluso la propia ciudadanía a la cual pertenece esa autoridad lo puede considerar en ese sentido, pero la pregunta aquí es otra. La pregunta es, ¿esa autoridad dentro del contexto de la orgánica de un Estado de Derecho es una autoridad que, sufriendo un atentado, eventualmente altera esa institucionalidad, afecta seriamente el funcionamiento de esa institucionalidad? Y entonces, ¿es ese el nivel de autoridades que debieran estar eventualmente comprendidos en esta norma? Y en ese sentido, diciendo probablemente algo que le va a gustar a mi amigo, probablemente el considerar al fiscal nacional en ese contexto resulta de todo razonable, porque es quien dirige, ¿cierto?, quien organiza, quien implementa la política de persecución estatal en los ámbitos de los delitos más graves, y por lo tanto, sin duda, un atentado contra él va a afectar al Estado. Pero eso es lo que quiero que se den cuenta, que no es por el solo cargo, es porque hay ahí una grave afectación del funcionamiento del Estado. Eso, señora presidenta. Muchísimas gracias. Por último, al Ejecutivo le voy a pedir, por favor, señor Collado, 2 minutos, porque quiero poner en votación esto hoy día. Sí, muchas gracias, presidenta. Creo que todos los que me han antecedido en el uso de la palabra han expresado más o menos lo mismo y de mejor manera que yo lo pudiera hacer. Así que voy a ser muy breve. Solo comentar que respecto, por su intermedio, el diputado Joanet y el diputado Alessandri plantearon casos que en mi concepto son de delito terrorista del artículo 1 o del artículo 4. O sea, ya sea inconexo o ya sea por asociación, o sea, mencionan una organización terrorista, ese que estaría cubierto, pero naturalmente ahí, y el otro podría ser perfectamente uno conexo. Esta es una muerte, punto. Yo empujé al presidente de la República en el metro y pasó el metro y lo maté. Eso es terrorismo, porque no va a ser necesario probar nada más. Es una muerte y listo, es una lesión y listo. Entonces, como por su intermedio bien dijo el defensor, es por esas razones que hay que acotar, porque si tenemos que estar frente a se está matando al cargo, no a la persona. Y eso es lo que se estabiliza. Y por eso es que este es un delito específico. Y en ese sentido el Ejecutivo está de acuerdo. Ampliarlo a más, la verdad es que están en las otras categorías y para eso se ponen las finalidades. Porque de lo contrario, muchos casos se podrían confundir. Muchos casos. Y terminaríamos banalizando el terrorismo, que es lo que hemos querido evitar. Por eso es que nosotros estamos de acuerdo al menos con mantener lo que más o menos se ha planteado por varios. Lo del fiscal nacional a nosotros nos parece que podría ser incluido en el sentido de que es el cargo contra el terrorismo. Es el cargo, no es la persona, es la institución del Estado. Entonces ustedes lo agregarían dentro de... O sea, esto es una propuesta. Entiendo sí, que sí. Ok, muchas gracias, señor Collado. A ver, voy a dar la opinión mía, que no le he dado. Y efectivamente lo que dice el diputado Joanet y lo que sostuvo también el diputado Alessandri no es menor. Hay regiones en Chile, especialmente la región del Biobío, en la zona de Arauco, y la región de la Araucanía, donde claramente hay permanentemente delitos terroristas que, si tuviera esta ley vigente como la estamos proponiendo, estarían siendo castigados como ley antiterrorista. Y eso también incluye a las autoridades que están dentro de estas dos regiones, porque sin duda, si hay un atentado, por ejemplo, tal como lo dijo incluso el diputado Alessandri, un presidente de un gremio que permanentemente ha luchado contra el terrorismo de manera abierta, por la prensa, etcétera, haciendo, me acuerdo de mí misma cuando era dirigente del gremio de los agricultores, marchas en la carretera, etcétera, por el terrorismo, los mismos diputados actuales de la zona, el diputado Leal, el diputado Joanet, permanentemente hablando y diciendo con nombre y apellido los actos terroristas que se han cometido, en los sectores donde se cometen, quiénes los cometen. Entonces, efectivamente, si alguien quiere cometer un delito terrorista en la Araucanía, más allá de los que habitualmente se cometen, uno de ellos podría ser considerado el asesinar o atentar contra la vida de alguna de las personas que son autoridades en la región. Entonces, sin duda que para uno que es de esa región, es muy complicado. Yo entiendo
entiendo perfectamente que por el hecho de no estar considerado en este catálogo, no significa que no van a tener pena. Lo entiendo claramente, pero sin duda un atentado a una autoridad en una región donde el terrorismo está reconocido incluso por el Estado de Chile como tal, la verdad es que es raro que no esté dentro del catálogo, porque cualquier atentado que reciba alguna autoridad de esa región, que está, como digo, reconocido por el Estado, con permanentes atentados terroristas, es sin duda un atentado terrorista, no es un atentado normal. El que ni Dios quiera a alguno de los diputados que somos de la región nos disparen en un camino, o algo por el estilo, no es simplemente porque somos diputados, es porque somos diputados de la región que peleamos contra el terrorismo. Entonces, a mí me complica de verdad, y lo digo de corazón, poner en votación este proyecto de ley así como está. Perdón, esta indicación. Yo tiendo a coincidir en general más con la propuesta del Ejecutivo, pero tenemos este problema de sectores de Chile donde efectivamente existe terrorismo, donde no hay Estado de Derecho y donde las autoridades de esa zona que luchan contra el terrorismo no pueden ser considerados que han tenido un atentado normal por crimen organizado o por lo que sea, porque no es un atentado normal. Y eso incluye incluso al fiscal de la Araucanía, que por más que el diputado Joanet diga que andan rodeados de PDI, bueno, el presidente de la República es el que más PDI tiene, pero obviamente si recibe un atentado va a ser un atentado terrorista. Lo mismo va a pasar con el fiscal nacional o con el fiscal de la Araucanía, por ejemplo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que vamos a dejar esta discusión hasta acá en este momento. Voy a dar el tiempo para varios. Yo le voy a pedir al Ejecutivo que reconsidere lo que hemos planteado acá, sobre todo los diputados de la Araucanía, porque la verdad es que es una zona bien especial en ese sentido, y nos lleguen con una propuesta como corresponde para el próximo miércoles, por favor, considerando las opiniones vertidas acá. Entonces, señor secretario, entramos en tiempo de varios. Ofrezco la palabra por varios. Ofrezco la palabra por varios a los señores diputados. ¿Ninguno tiene nada que decir? Bueno, yo sí tengo algo que decir en varios. Me parece que como comisión, a mí me impactó profundamente lo que sucedió en el norte de Chile el día sábado. Me impactó no solo por el hecho, porque la verdad es que es muy raro que un militar haya andado solo en esa circunstancia. Aparentemente no estaba solo, es algo que está en investigación. Me llama la atención también que a pesar de todas las supuestas posibilidades que tienen de actuar, no hayan seguido las normas de las RUF que están establecidas para infraestructura crítica y sencillamente incluso los que le robaron el fusil se hayan arrancado. Y lo que más me preocupa es que yo creo de corazón que esta situación no es primera vez que pasa. Lo que pasa es que es primera vez que nos enteramos. Y eso me tiene muy preocupada. Por lo tanto, nosotros habíamos solicitado hacer una comisión unida mañana con defensa. Desgraciadamente los diputados de defensa no dieron el ok, usted lo apoyó, pero el resto no. Por lo tanto, no vamos a poder tener la comisión unida. Yo sí los invito a participar mañana. Es que tenemos que tener el acuerdo en defensa y no está en defensa. Entonces mañana van a venir las dos ministras, tanto de Interior como de Defensa, a la Comisión de Defensa a las 5:30, por si alguno de ustedes puede o quiere asistir. Pero yo le voy a pedir al secretario que para el día miércoles a la sesión de las 5 de la tarde se invite especialmente a la ministra del Interior en base a lo solicitado por el diputado Joanet hace un par de sesiones atrás, para que ella nos informe de qué es lo que pretenden hacer con esta ola migratoria que probablemente nos va a llegar, agravado más por lo que pasó el día sábado en el norte. Diputado Castro. Gracias, Presidenta. Muy breve también. Yo creo que esto simplemente pone un ejemplo de lo que nosotros hemos dicho tantas veces, de que aquí la migración se le están tapando los ojos, este gobierno se ha tapado los ojos en términos de lo que está pasando. Lo que está pasando es que están entrando muchos delincuentes. Son gente que se atreve a robarle a una persona en las Fuerzas Armadas. O sea, ¿qué le queda a toda la población? ¿Qué le queda a toda la población? Y frente a eso, creo yo que también sería importante poder pedirle de alguna forma el día de mañana que se ponga en tabla el ingreso clandestino como delito,
acá en esta comisión, número 1, y número 2, también, por favor, invitar a la ministra de Defensa. Creo yo que sería importante también tener a la ministra Maya Fernández para que nos dé una explicación acerca de cuáles fueron los protocolos y procedimientos que si se cumplieron o no. Eso, gracias. Me parece muy bien, diputado Castro, entonces le vamos a pedir al secretario que también invite a la sesión de este miércoles, donde, ojo, tenemos además al subsecretario de Prevención del Delito, que le da un tiempo para que exponga sobre la ENUSC y el maravilloso control de la delincuencia que hay en Chile completo y en la región metropolitana, que es una cosa asombrosa. Y además le pediría al secretario que invite a la ministra de Interior y a la ministra de Defensa. Vamos a dar tiempos acotados porque la idea es poder seguir avanzando en el proyecto de ley que tenemos entre manos, para el cual espero que Interior traiga una propuesta que considere lo que hemos planteado en esta comisión respecto del delito que estamos viendo en la última indicación. Entonces, sin más que tratar, se levanta la sesión.